Bienvenidos a La Imagina Sueña, leyentes. Yo soy Patti y el día de hoy les voy a presentar la plática que tuve con el autor de novela histórica, Pedro J. Fernández. Espero que la disfruten tanto como yo. Ahora sí, bienvenidos. Nada más déjenme mandarle la invitación a Pedro. A ver, ¿qué han leído de Pedro en lo que ya nos acabamos de conectar? Tiene 9 libros editados, Sí, todos de la historia de México. Pedro, gracias, perdón, pero es que no sé por qué no te encontraba, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. perfecto. Siempre falla algo en el último momento. Eh, bueno, yo quería primero que nada agradecerte. Sé que has estado ocupadísimo. Septiembre para ti, y por lo que veo, es un mes de entrevistas. O sea, das entrevistas hasta dormido, yo creo. Sí. Y octubre un poquito más y más con el libro de Querido Don Benito, pues eh, estás solicitado por todos lados. En estas siempre septiembre es muy complicado. Sí. Oye, yo estuve investigando un poco de ti. Vi que estudiaste algo relacionado a programación, a informática, ahí en Libero. Sí, ingeniería en De hecho, computación y electrónica. sí, de hecho yo creo que fuimos vecinos, porque yo trabajé mucho tiempo en IBM, enfrente del Libero. Ah, pues sí. Entonces, fuimos vecinos sin saberlo. Pero, ¿por qué? O sea, el cambio. O sea, porque pues no está muy relacionada la carrera. Pues siempre me interesó escribir, siempre me interesó la historia y pues para mí era un hobby, entonces la ingeniería era mi carrera y escribir era un hobby, pues sí quería publicar, pero no tenía ni idea de pues todo lo que implicaba realmente publicar, pues uno tiene esta idea idealizada de vas, llevas el libro, se vende y ya, pues cobras. Y resulta que o sea, sobre todo la ficción histórica, pues es mucha investigación, eh, te, este, toda la parte de promoción, que sí es bastante complicada porque, digo, ahorita es todo digital, pero cuando haces promoción y no hay pandemia, pues estás moviéndote por toda la capital para poder hacer entrevistas, porque de repente tienes una en radio y luego tienes una en televisión y luego tienes que correr a las oficinas de algún periódico, entonces sí es muy, muy complicado y te toma todo el tiempo. Y bueno, la temporada de ferias pues todavía más. Entonces, pues decidí que me iba a dedicar por completo a la escritura porque sí, de plano no podía yo tener dos trabajos. ¿Cuándo lo decides? ¿Después de Yo Díaz o antes de Yo Díaz? Después de Yo Díaz, justamente cuando estaba haciendo la promoción de Iturbide, me enfermé de colitis nerviosa Sí, pues cómo porque no. estaba escribiendo Morir de Pie, estaba escribiendo Mexicanas que hicieron historia, estaba promocionando Iturbide y estaba trabajando 8 horas en una oficina. Y trabajando relacionado a informática, me imagino. Sí. Entonces, pues de repente, o sea, no sé cómo pasó, llevaba 3 días y no había comido, no tenía hambre y me di cuenta que llevaba 3 días sin comer, literalmente 3 días sin comer. Y entonces fui al doctor y el doctor me dijo, pues es que traes una colitis nerviosa, traes los niveles de estrés lo más alto que se pueda, tienes que decidir entre uno de los dos trabajos porque si no, esto te va a matar. Y entonces bajé, bueno, o sea, más bien bajé mis números, hice cuentas y dije, no, pues estoy ganando más de regalías de libros que en una oficina. Entonces opté por renunciar a mi trabajo y vivir de esto. O sea, fue un salto de fe, decir, estoy en la edad de dedicarme un par de años a esto y ver si puedo, y si no, pues ya regreso a una oficina, pero al menos ya viví de escribir un rato y al final resultó mejor porque ahora tengo más tiempo de promoción, de viajar y de todo, entonces me ha ido mucho mejor. De hecho, creo que tendría que haber renunciado antes. Sí, porque además el trabajo en el que estabas, digo, es en el mismo ámbito. Yo también estaba en el área de sistemas. Es bien demandante, porque cuando hay un proyecto, tiene que salir el proyecto, y si estás en mantenimiento, pues te hablan en la madrugada, oye, tronó el programa, hay que modificarlo, no lo sé. Pero por lo menos si es el mismo ambiente en el que yo vivía, es bien desgastante. Y además agrégale que querías escribir la presentación, no, creo que fue una decisión
perfecta y mejor para nosotros. Sí, justamente en un proyecto de tecnología que me tenía que quedar hasta las 3 de la mañana en la oficina y ya tenía muchos tiempos muertos en lo que se cargaban las cosas del servidor, así escribí Turbide. Ay, mira tú. Ahora, otra pregunta. Tú en varias entrevistas dices que tus escritores preferidos, tus autores preferidos son Virginia Woolf, Robert Graves y Agatha Christie. Sí, Me surge la duda, vi que naciste en Estados Unidos. sí. ¿Tu educación básica la hiciste allá? Porque todos son autores extranjeros, en inglés, básicamente. No, cuando, o sea, sí, nací en Delaware y cuando yo era muy chiquita, antes de cumplir el año, fue cuando mis papás se regresaron, porque los dos son de acá. Entonces, nada más tengo la nacionalidad, pero toda mi educación es mexicana y yo me siento completamente mexicano. Pero, pues, esos tres autores, pues, no sé, o sea, los descubrí en mi adolescencia y fue algo que me ha acompañado todo este tiempo y pues se quedaron. Sí, bueno, yo solo he leído a Agatha Christie, tú sabes que yo soy adicta a Agatha Christie, de hecho estuvimos en un podcast. Ujú. Robert Groves, ahora que estuve investigando sobre ti, lo tengo que leer porque se ve que sus novelas son buenísimas, a las cuales hay que dedicarle bastante tiempo, pero como que son un antecedente de la novela histórica como es el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que Robert Graves es el padre de la novela histórica moderna. Actual, sí. Sí. Y Virginia Woolf tampoco la conozco, le tengo miedo. No sé por qué le tengo mucho miedo, pero algún día la leeré y lo comentaremos. Ahora, una pregunta. Yo estuve leyendo estas últimas semanas estos dos libros que son una preciosidad. Mexicanas, había una vez mexicanas que hicieron la historia, sí, ahí están, no, no estábamos de acuerdo, que hablan sobre 100 mujeres Ujú. bien distintas, pero ¿qué tan diferente es hacer la investigación para estos libros que para una novela histórica? Porque una es muy profunda, pero en la otra tienes que investigar a 50 mujeres para una publicación. Entonces, ¿qué tan diferente es para ti haber hecho esto contra las otras novelas históricas que haces tradicionalmente? Pues para una novela histórica es una novela, digo, es una investigación más extensa porque además de investigar al personaje a profundidad, digo, con las debidas proporciones, porque a veces uno quiere estudiar de más un personaje y te resulta que no hay más disponible, pero pues al menos la vida del personaje, los personajes que lo rodeaban y la época también, porque yo tengo que recrear pues todo, o sea, los lugares, la forma de hablar, la vestimenta y todo. Y para mexicanas, pues es nada más al personaje en sí, porque no tengo personajes periféricos que estén orbitando alrededor de este personaje. No tengo que crear o buscar arcos narrativos para poder estar moviéndome por todos lados. Y tampoco tengo que hacer una gran investigación y a veces ni siquiera hice la investigación de la época de crónicas porque pues tampoco quería perder mucho tiempo describiendo la época más allá de lo que el personaje le pudiera interesar en su conflicto personal, porque yo tenía 600 palabras, entonces no puedes sentarme a describir una Sí. ciudad porque pues se me iban a ir las 600 palabras, entonces me enfoqué mucho en la lucha del personaje, en cómo lo resolvió, en si tenía palabras o frases que describían su lucha. Y sí hay una ambientación, pero es una ambientación muy sencilla. Por ejemplo, está Sor Juana y nada más está medio describe el convento. Si hubiera sido una novela de Sor Juana, podría estar 2 páginas, 3 páginas describiendo el convento y no pasaba nada. Pero aquí sí estaba justamente limitado por el espacio editorial. Sí, pero me imagino que también es más diverso, ¿no? Porque cuando haces una novela histórica, por ejemplo, de Juárez, te metes de lleno y naces, perdón, despiertas, desayunas, comes y cenas con Juárez Sí. durante unos meses. Y aquí tenía que hacer 50 microinvestigaciones. Sí, sí. Y pues también son 50 personalidades, son 50 historias diferentes. Yo lo veo más como cuentitos. O sea, para mí son pequeñas piezas de ficción histórica. eh, pues, más allá de semblanzas, porque luego no sé por qué lo ponen en no ficción. A mí me gustaría que estuviera en ficción, porque es ficción histórica para niños. Pero, pues sí, es.
hay personajes que sí me llevaban, por ejemplo, este personaje me llevó una semana como Lidia Cacho porque estaba yo tratando de resolver cómo iba a contar el asunto de la trata para enfocarlo para niños, pero hay escritos como los de, por ejemplo, La Malinche, que lo escribí yo en hora y media y estuvo padre sentarme yo con un cuadernito a contar la historia de La Malinche, lo disfruté, pero tan se acabó y ya se quedó ahí. Entonces, pues cada uno de estos sí fue diferente, pero no tuve que vivir con estas voces como cuando vivo con un personaje durante todo un año. Y era justo otra de mis preguntas, ¿qué tanto te costó adaptarlo en lenguaje para jóvenes, para niños? Porque digo, hay personas como Naue Olin, que pues tiene una vida bien controversial, que no se la puedes presentar tal cual a los jovencitos. A mí me fascinó cómo la presentaste, porque finalmente sí fue una mujer que fue la primera que hizo muchas cosas, pero pues tenía también una vida muy excéntrica, de excesos, que pues no se podía presentar. Entonces, ¿qué tan difícil fue cambiar ese lenguaje? Pues el lenguaje al principio sí fue muy complicado. Pues vengo acostumbrado a escribir novelas, de poder hablar de la guerra y de escenas de cama y de un montón de cosas que aquí no podía poner porque estaba para niños. Entonces, los primeros textos fueron muy complicados. La editora del primer libro, que es Dania Mejías, me tuvo muchísima paciencia porque yo le mandaba los textos y me decía, haz enunciados más cortos, o ajustela aquí, ajustela allá. Entonces, sí fue un proceso de entender cómo se escribe para niños. Hay temas que podía tocar, temas que no podía tocar, entonces me decía, ¿sabes qué? Igual esto lo cortamos porque lo importante es más su lucha y no está este detalle biográfico, entonces así lo fuimos, la verdad fue un trabajo de los dos. Y o yo le preguntaba, por ejemplo, en el caso de María Antonieta Rivas Mercado, así como de hoy hablamos de cómo murió o no. Y entonces sí lo pusimos al final en la parte, Sí, pues del párrafo que en tercera en persona. los Así, así cuadritos. fuimos un poco más o menos ajustando. Para el segundo libro ya fue mucho más, como que yo traía ese camino recorrido y funcionó mucho mejor. Entonces, para el segundo libro ya fueron muy pocos ajustes. Por ahí vi que se conectó mi editora del segundo libro, que es Amanda Calderón. Entonces, con ella, la verdad es que trabajé un poco más fácil y también tenía muchas ideas que fueron incorporándose al vivo, pero pues ya traía ese know-how. Pero al principio sí fue muy complicado. Sí, me imagino. ¿Y cómo se llama? Otra cosa que te iba a preguntar, pero eso de, bueno, no, vi tus videos, en uno de tus videos tú dices que traes el gusanito de escribir literatura juvenil Uh -huh. o de fantasía. ¿Esto nace a raíz de estos libros o ya lo traías desde antes? Eh, yo creo que desde antes, o sea, sí tenía ganas de escribir algo para niños, porque me gusta mucho leer libros para niños. Aquí atrás tengo toda mi colección de Roald Dahl y tengo por ahí Mary Poppins y Winnie Pooh. O sea, yo creo que un adulto debería leer de vez en cuando libros para niños. Y pues se me ocurrió enfocarlo justamente a la ficción histórica que estaba, pues creo que funcionó, porque realmente no se escribe mucha ficción histórica sobre México para niños. La parte de fantasía más bien la traigo pues porque también crecí leyendo a Anne Rice y sus vampiros, la momia, sus brujas, y entonces también quería hacer algo de ese tipo, más como fantasía oscura, no tanto, o sea, no tanto Harry Potter, sino algo, yo creo que en México tenemos mucha mitología que podríamos bajar justamente a lo que hace ella. Podríamos hablar de nahuales, podríamos hablar de todo eso, y a mí me encantaría eventualmente pues entrar a esa parte de mitología y escribir una novela. Sería fantástico, ¿eh? Y de hecho, lo que he visto que también te gusta mucho todo el ambiente de Halloween y de vampiros. Digo, todo este mes estuviste publicando, veías casi por día una película de vampiros. Por ahí tienes una trilogía medio a hacer, ¿no? De este tema que El Diario de la Noche se llama. ¿Alguna vez la vamos a ver? ¿No lo vamos a ver? ¿Está ahí esperando o ya está abandonado en el olvido? Me gustaría retomarlo. Tengo por ahí todavía los archivos de cómo armé la historia. Tengo 2 libros escritos, pero me senté a leerlo y a revisarlo y sí creo que más bien tendrá que reescribirlo
por completo. Se tendría que escribirlos del principio, o sea, agarrar los archivos de planeación, hacerles algunos ajustes y volver a empezar. Sí, muchas veces es más fácil. Sí. Ahora, yéndonos a la novela histórica, la ambientación, tú lo dices, yo estoy completamente de acuerdo, yo soy adicta a la novela histórica y la ambientación es bien importante porque es cuando tú como lector te transportas a ese momento para entender el porqué de cómo se dieron las cosas. Como escritor, cuando ambientas una novela, ¿qué es más importante para ti? ¿Explicar el lugar físico o el ambiente? ¿Qué es lo que funciona mejor? El ambiente de, bueno, era, por ejemplo, ahorita en la de Querido Don Benito, yo vi mucha descripción del ambiente de ese el otoño y los colores y las hojas. Y en cambio, por ejemplo, en Yo Díaz, yo vi un poco más ambientación en cuanto a los lugares mezclado con el ambiente. Entonces, ¿cuál funciona mejor? Me gustan más los lugares mezclado con el ambiente, porque Ujú. por un lado puedes posicionar al lector justamente en esos lugares que muchas veces, yo digo que hacer ficción histórica a veces es como hacer fantasía o ciencia ficción, porque tienes que describir lugares que ya no existen o que son completamente diferentes. O incluso si existen, hacerles entender al lector que pues se usaban diferente o se ven diferente. Por ejemplo, Palacio Nacional tenía este, dos pisos en lugar de tres, o sea, todo eso va sumando y también, ya que tienes el lugar, lo que también le da vida es hacer esa ambientación. Entonces siempre trato de describir el clima o las hojas, el viento, el que era de noche o era de día. Entonces todas esas dos mezcladas hace que uno se sienta justamente en esos lugares. Ok, entonces me imagino que con tus ambientaciones, sobre todo con, ahorita con la de Benito, con la de Querido Don Benito, con Yo Díaz, pues tienes en tu mente el plano de esa época de Oaxaca, de la Ciudad de México, muy bien entendido, ¿no? O sea, debe de haber sido muy difícil, pero ya lo debes de tener súper bien ubicado. Sí, y justamente hablando de Yo Díaz, tenía unas descripciones de Oaxaca que tuve que corregir en la primera reimpresión, que no voy a decir cuáles son, pero pues a mí se me hizo muy fácil decir, pues voy a Oaxaca, doy la vuelta, escribo, cuáles son mis percepciones y todo, y finalmente yo lo publico así y cuando un historiador lo leyó me dijo, es que así es Oaxaca, pero así no era ese edificio de Oaxaca. Entonces aprendí que también, o sea, no solamente es lo que vayas y descubras y vivas, sino la parte de la investigación de todo eso. Entonces, es la doble investigación que uno tiene que hacer. Y bueno, ya se corrigió eso, eran mínimos detalles, pero al final pues quedó así. Ok, y ahorita, por ejemplo, sé que estás escribiendo de la Malinche. Ujú. De hecho, aquí en el canal me mandaron una pregunta que, ¿qué libro entero de una mujer mexicana escribirías? Bueno, sacando a la Malinche, ¿de qué otra mujer mexicana escribirías? Eh, Me gusta mucho la historia de la China poblana, me gusta mucho la historia de Leona Vicario, creo que puede funcionar como una novela de aventuras. Me gusta mucho la vida de Julia Pastrana, creo que también habría que rescatarle, también sería un poco como novela de aventuras y sobre todo una mujer que no dejó que los prejuicios sobre su apariencia definieran su destino. Entonces, creo que varias mujeres del siglo XIX, seguramente será el siglo XIX. Y, por ejemplo, ahorita de la Malinche. Estamos todavía encerrados, hay muchas oficinas públicas donde hay archivos y demás que no puedes acceder. ¿Qué tan difícil es en esta época de COVID hacer la investigación de un libro? Porque sí, ya hay mucho en línea. Gracias a Dios ya la tecnología avanzó y tenemos, si no, no hubiéramos sobrevivido una pandemia si no tuviéramos la tecnología que tenemos hoy. Pero ¿qué tanto se te ha dificultado a ti esa investigación por no tener físicamente o poder ir físicamente a los lugares a investigar? A los archivos, a bibliotecas. Pues mira, al menos con Malinche, la virtud que tuve fue que toda la investigación la tenía hecha antes de la pandemia. De hecho, el libro lo empecé a escribir hace más de un año y Ah, por, ok. y por temas de promoción de mexicanas y varias cosas, de hecho estaba bien atrasado, pero la investigación y la planeación ya estaba hecha. Entonces, más bien, a lo que me ayudó la cuarentena es así como de ya tienes todo, ahora siéntate a escribir, que es lo que me faltaba. Eh,
Pero ahorita, pues como estoy más o menos descansando y tomándome unos 6 meses sabáticos de no voy a escribir nada, no voy a planear nada, este, pues digo, estoy al menos tranquilo. De todas maneras, pues si no pudiera, hay muchos documentos digitalizados, hay muchos documentos que ya están transcritos tal cual en internet, eh, tiendas digitales, ya Sí. he comprado ensayos porque también Ah. muchas librerías empezaron a sacar saldos que tienen por ahí guardados, entonces empecé a comprar libros de historia. Y entonces, o sea, hay formas, la verdad es que hay muchas formas de poder investigar. Quizás no pueda ir a los lugares, no pueda viajar, no pueda acceder a ciertos archivos, pero al menos me permite o me permitiría tener la suficiente información para empezar a diagramar un libro. Y hablando de esta novela de mujeres, ¿escribirías, aunque no fue mexicana, alguna vez una novela de Carlota? Yo pienso que no. De Carlota en específico no, porque ya está Noticias del Imperio, que pues es el referente, yo creo que de novela histórica en México. Y Martínez Belli también hizo una novela de Carlota que creo que está muy bien lograda. Entonces, yo creo que es un personaje ya muy visto, que creo que es un personaje ya muy romantizado. Y honestamente preferiría escribir de Maximiliano también porque a Maximiliano realmente no lo hemos visto en una novela completo, entonces yo creo que sería más No. por allá. Pero digo, de momento, creo que no. Ok. Ninguno de los dos. A ver, otra pregunta que me hacen es, ¿cuánto tardas en escribir un libro? Desde que empieza el proyecto de investigación hasta que empiezas a ir a las ferias a promocionarlo. Um, pues tarda un poquito más de año y medio. Estoy medio año, un poco más, haciendo toda la investigación, porque pues es investigar ya, eh, contactar archivos y decirles estoy escribiendo un libro sobre esto, sobre qué me pueden ayudar. Y también estar diagramando, o sea, estar bajando toda esa información ya la estoy procesando, tengo esta línea narrativa, tengo estos personajes, esto es lo que quiero contar. También aprovecho para ver y leer ficción histórica que se haya hecho sobre el personaje, sobre la época, para decir, así se ha tratado el personaje, así se ha tratado la época, qué puedo aportar yo, porque tampoco quiero escribir una novela que se parezca a otra. Entonces ¿No? también hago todo eso. Luego estoy un año escribiendo, porque pues por un lado tengo, no digo, Quiero Don Benito tiene menos de 50,000, pero las demás son casi de 100,000 palabras. Entonces son novelas largas, porque la ficción histórica, pues así es, ese es el género. Y estoy un año total escribiendo a mano, que además es más lento. Y luego lo entrego a mi editora y generalmente estamos 3, 4 meses trabajando en el libro. Eh, Pasa por varias veces por la editora, por un corrector de estilo, por un historiador de la editorial. Mientras tanto estamos viendo justamente la parte de marketing, la portada, la contraportada, todo eso. Sí. Y finalmente sale. Yo creo que entre año y medio y 2 años es lo que, entre que yo tengo la idea y lo vemos en anaqueles, son aproximadamente 2 años. Ok, oye, ahorita me llamó la atención que sí ya van varias veces que oigo que escribes a mano. Habiendo estudiado la carrera que estudiaste, ¿por qué a mano y no en una computadora procesadora? Ya hay tantos programas hasta para escritores. Me gusta el sentir el papel, me gusta cuando estoy escribiendo, además como tengo déficit de atención, de repente estoy pensando en lo que estoy escribiendo, estoy pensando en otras cosas, entonces aprendí a enfocarme y puedo estar pensando en 5 cosas, pero las 5 cosas son de libros y se me ocurren ideas o cosas que tengo que cambiar de lo que ya escribí o tengo alguna idea de lo que viene, entonces empiezo a hacer anotaciones en los márgenes. Me gusta mucho el momento, o sea, escribo un párrafo y luego lo reescribo, entonces ahí puedo rayonear, puedo agregar cosas de arriba entre los renglones, o sea, es como mi proceso creativo. Y otra razón importante es que como el cuaderno no tiene internet, no me estoy distrayendo, entonces Sí. me pongo a escribir en mi escritorio, tengo mis libros y
generalmente intento que mi celular no esté en el mismo cuarto para que no me distraiga. Sí, porque digo, el celular ya es un distractor enorme. Ahora también me preguntan, ¿cuáles son los mejores 3 libros que has leído? Eh, bueno, me gusta mucho La señora Dalloway de Virginia Woolf. Me gusta mucho Yo Claudio de Robert Graves. Y el otro, híjole, es que tengo muchos. Es Leo que es bien mucho. difícil. Cuando vi la pregunta dije, va a venir. Leo mucho. Pues yo diría que uno de Agatha Christie, Diez negritos. A 10 negritos es fenomenal. Eh, ¿De qué personaje? Otra pregunta, ¿de dónde nace tu interés por investigar y contar exclusivamente historias de México? De que crecí leyendo novela histórica de otras partes del mundo y siempre pues me pregunté por qué no se hacía algo así sobre México. Eh, pues nos tocó a los dos crecer en una época en la que existía la historia de bronce y no se podía cuestionar y había personajes de los que ni siquiera podías hablar. Entonces eso permitió a que no pudiéramos hablar de ellos en la ficción histórica. Y pues ya con el cambio de gobierno en el 2000, que se abrió un poquito más, se cambiaron los libros de historia, se dejó atrás la historia oficial y se empezaron a publicar ya muchas novelas. Y dije, pues quiero que hacer un tipo de novela como la que yo leí creciendo. Entonces, como yo leí creciendo Yo Claudio, entonces por eso al final escribí Yo Díaz. Y pues crecí en una familia que leía mucho de historia y que además lo platicaban porque pues mi abuela materna me platicaba de la Revolución Mexicana, que mi tatarabuelo fue un general de la Revolución, y mi abuela paterna me platicaba de la Guerra Civil Española. Entonces, pues al final todo eso te acaba interesando y yo creo que acaba permeando en tu trabajo. Con razón. Y respecto a Agatha Christie, por ahí vi que ya escribiste una novela negra, por lo visto que no funcionó muy bien, la tienes ahí medio olvidada, la pobrecita, hasta me dolió cuando dijiste, pues ahí está, Ahí está. pero ¿alguna vez vas a escribir algo de thriller, novela negra? Espero que sí, tengo por ahí algunas ideas. Yo creo que sería prudente aterrizarlas en algún momento del siglo XIX para que sea ficción histórica mezclada con novela negra. Les ha ido muy bien a los ingleses con eso, entonces Sí. pues me encantaría trabajar algo así. Puedo tener algún detective en tiempos de Don Sí. Porfirio. Y sobre, a ver, tu usuario de Twitter de Don Porfirio, ahorita que ya has escrito de más personajes, ¿le cambiarías el nombre a otro personaje o seguirías siendo Don Porfirio? Yo creo que seguiría siendo Don Porfirio, creo que ya tiene una base importante de fans que les gusta mucho cómo trabaja y también por el tiempo que le tengo que dedicar a la cuenta de los libros, pues no tengo tiempo de tener más cuentas de los demás personajes. Entonces creo que de momento nada más de ser Porfirio y ahí se va a quedar. ¿Quién fue primero famoso, Don Porfirio o Pedro? Don Porfirio. ¿Don Porfirio fue primero? Era, Sí. era una duda que tenía. ¿Y cómo le haces también para manejar el tiempo? Porque ahorita que lo que decías, no da tiempo, pero escribes, promocionas, todos los días estás en entrevistas, pero también eres muy activo en Twitter, en Instagram, tienes tu canal de YouTube. Entonces, ¿cómo le haces para organizar? ¿Investigas? O sea, lees. Eh, pues más bien me voy organizando. Por ejemplo, mucho de lo que se publica en Twitter ya está programado. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo todo noviembre programado y hay días que ni siquiera entro a Twitter, pero mi cuenta está tuiteando todo el día. Eh, También cuando tengo mucha promoción, por ejemplo, leo muy poco. De repente, digo, los que me siguen en Instagram, que llevo en mi lista de libros leídos en el año, de repente se darán cuenta que pasan 2, 3 semanas y no subo un libro porque seguramente estuve en entrevistas. Y digo, lo que más me afecta de todo es que luego la promoción y el marketing no me dejan tiempo para escribir. Entonces, por eso me atrasé mucho con Malinche, porque el libro de Mexicanas, como fue un boom, me la pasé todo el año pasado en promoción y casi no pude escribir. Pero bueno, al final pues es lo que va pasando. Justamente cuando entramos en pandemia, en marzo, en abril,
tenía como 6 o 7 viajes, nada más en abril. Y al final se cancelaron todos, pero es que todo el año iba a estar justamente de viaje promocionando los 2 libros mexicanos. Sí, los dos. Y me imagino que también Don Benito. Y Don Benito. Sí, sí, sí. De hecho, lo de las ferias y todo, yo el año pasado me daba un tiro, porque el día que que tú estuviste en la FIL fue el día que yo regresé a Puebla. Y Sí, traté de cambiar mi vuelo y todo y no pude. Entonces, eso de las fechas debe ser un caos. Eh, ok, ¿qué tanto te costó trabajo investigar sobre la esposa de Benito Juárez? Porque imagino que hay mucha información de Benito Juárez, pero de su esposa, ¿qué tanto hay documentado? ¿Qué tan difícil fue? Porque finalmente, como lo tomamos aquí malamente, es que es un personaje secundario, cuando no. pues justamente, como hay mucha información de Juárez, también hay información de su esposa. Lo que pasa es que también es el personaje secundario en las investigaciones. Siempre es el pie de página, el anecdotario. De repente te están hablando de Juárez y ves el numerito en la investigación y te vas para atrás del libro y ahí está así como de, mientras tanto Margarita más estaba haciendo tal, tal, tal. Entonces sí está documentado, nada más hay que ir rescatando esas piezas y formar la historia. Pues digo, en el caso de ella sí hay. Y otra duda que tengo es, ¿qué tan cercanas tienes a las mujeres en tu vida? O sea, mamá, abuelas, porque escribiste, o sea, quien lea Querido Don Benito, jura que lo escribió una mujer, o sea, refleja muy bien cómo pensamos, cómo sentimos nuestras preocupaciones. Y luego, como escribes había una vez mexicanas que había historia, digo, eres más defensor de las mujeres que muchas mujeres no lo somos. Entonces, yo me imagino que debe de haber habido una influencia y que deben de haber sido mujeres con mucha personalidad muy fuerte para que tú puedas hacer esto. Pues sí, están mis abuelas, mis tías, mi mamá, mi hermana. El otro día hice un recuento de mi librero. O sea, más de la mitad de los libros que tengo aquí están escritos por mujeres. O sea, ya de por sí tengo los 80 y tantos picos de libros de Agatha Christie, la obra completa de Virginia Woolf, o sea, también la obra completa de Anne Rice. O sea, tengo un montón de libros de mujeres, Simone de Beauvoir. O sea, de verdad es impresionante. Y a lo mejor leyendo de ellas, pues aprendí un poco también a escribir como ellas. Sí, me imagino, porque sí, se nota la influencia. Por aquí pregunta Libertare, ¿cuáles son tus libros infantiles favoritos? Me gusta mucho Charlie la fábrica de chocolates, que lo tengo aquí atrás, que fue el primer libro que leí. Me gusta mucho Peter Pan, me gusta mucho el primer libro de Mary Poppins. Eh, El oso que no lo era. Ay, tengo un montón. Y bueno, Harry Potter, toda la saga de Harry Sí. Potter también. Eh, pues sí, más o menos sí, esos. Sí, además la puerta que pusieron de Peter Pan está fantástica, ¿eh? Aquí anda, ahí está. Sí, es una maravilla esa puerta, me encanta. Déjame ver, por aquí había otra pregunta, que si te gusta la literatura de terror. Ya hablamos. Eh, sí, me gusta mucho El Exorcista, La Semilla del Diablo, Drácula, Frankenstein. También tengo mi colección de libros de Stephen King. Algunos los tengo aquí, algunos los tengo en la bodega porque o sea, tengo una bodega con libros porque no me caben en el librero y la verdad es que Stephen King es un autor muy prolífico. Entonces, de repente hago mi lista y los mando a la bodega. De hecho, a ver, tú que eres adicto también a Agatha Christie como yo. Yo estoy descubriendo apenas Stephen King. Estoy leyendo mi quinta novela de Stephen King, que es It. Y me ha sorprendido porque le encuentro cierto parecido a Agatha Christie de que no te da todo peladito y en la boca, que te hace pensar mucho. No sé si tengas la misma opinión que yo, que encontré alguna similitud. Sí, o sea, que tratan al lector como un igual, como alguien que lo tienes que hacer pensar y lo tienes que estimular, y sobre todo en It, que es una novela de 1500 páginas. Yo creo que si no lo hiciera así hubiéramos dejado el libro a la página 100. Entonces, eh, Stephen King logra engancharte lo suficiente como para que leas sus libros largos, y sobre todo que él tiene libros muy largos. Sí, sí, digo, a mí me tiene sorprendida.
Otra cosa que te quería preguntar de lo que es la Tienda 13. Ujú. ¿De dónde sacan esas fotos tan maravillosas? O sea, yo veo, cada vez que veo fotos, digo, es que están fantásticas. Y además no solo de México, porque si la viera de la época, como tú dices, de 1800, dices, bueno, con la investigación de los libros, pero sacas también fotos, bueno, sacan en Trastienda fotos cuando están filmando películas en Hollywood, de eventos conocidos por todos, pero bien especiales las fotos. Eh, bueno, las redes las llevo principalmente yo y pues es tal cual. Bueno, el proyecto es de mi esposo y él lleva principalmente la página, yo llevo principalmente las redes. Entonces ahí la vamos, es un proyecto en conjunto, pero quería que al menos la cuenta en Instagram tuviera una personalidad de que se pudiera hablar de cualquier cosa de cultura. Entonces, de repente tiene alguna primera edición de algún libro o tiene el detrás de cámara de alguna película y de repente una eh, foto de México del siglo XIX. Entonces, eso permite que se hable de la riqueza justamente de la cultura y de la historia y que lo mismo podemos hablar de cultura más tradicional que de cultura pop. Sí, sí, es genial esa cuenta. A ver, te voy a hacer varias preguntas nada más para ver qué es lo primero que relacionas, ¿sí? ¿Juárez o Díaz? Díaz. ¿Por qué? Creo que tiene una complejidad biográfica mucho más interesante. Tiene su etapa de militar, su etapa de político, llega con una revolución, se va con una revolución. Creo que es mucho más interesante biográficamente. Si no hubiera muerto Juárez, ¿quién hubiera durado más en el poder, Díaz o Juárez? Juárez, Yo también tengo la misma idea. ¿Villa o Zapata? Zapata. ¿Por qué? Eh, Porque Zapata fue un hombre que siempre vino del pueblo, que nunca perdió el piso, que nunca perdió sus ideales y no es eh, el bandido converso que eventualmente sí pierde el piso. Entonces, honestamente prefiero a Zapata como personaje, aunque también se me hace muy interesante Villa. Sí, Villa es muy interesante, pero yo he oído narraciones de abuelos y tías abuelas que donde llegaban mataban y no era tan bueno como decían. Pero de Zapata me queda una duda. Yo siento que Zapata le faltó, no sé si se encaprichó, pero que no quiso negociar y que a lo mejor si se hubiera negociado con Obregón hubiera logrado un poco más. No lo sé. Era muy terco, quería las cosas rápido. Y entonces eso también se provoca el rompimiento con Madero, pero digo, es parte del personaje. Sí, sí, es parte. Allende o Iturbide. 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 También, porque dura más tiempo en la guerra de independencia, creo que también tiene una historia más interesante. Pero entre Hidalgo y Allende, prefiero Allende. ¿Y qué tanto Iturbide fue realmente un luchador por la patria o una persona, si no un oportunista, una persona que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que se dieran las cosas? Eh, las dos. Lo que pasa es que al final supo aprovechar el momento. Al final de la guerra de independencia, cuando él ya buscaba la independencia y había conspiraciones entre la iglesia y la clase alta para lograr la independencia, pues él se aprovechó, él supo aprovecharse de todo eso. Entonces creo que eso tiene un mérito. ¿Revolución o independencia? Independencia. ¿Independencia? Eh, ¿Conservador o liberal? Liberal. Mm, ¿Fernando del Paso o Francisco Martín Moreno? Fernando el Paso. ¿Sí? ¿Poirot o Sherlock Holmes? Poirot. Poirot. Poirot o señorita Marple. Poirot. Poirot. Ok. Y déjame ver si acá, ¿qué más preguntas mandaron? A Zapata lo traía el gobierno, por eso sí lo desvío, no entiendo ese comentario.
Aquí hay una pregunta que siento que es un poco personal, te la voy a leer, tú decides si la contestas o no. ¿Qué tan difícil fue convertirse en escritor publicado siendo parte de la comunidad LGBT? Eh, pues normal, digo, no, digo, Sí, no, la comunidad literaria puede llegar cualquier persona a publicar, entonces al final no afecta, porque además como no escribo libros con esa temática, pues tampoco he tenido oposición de ningún grupo conservador, yo nada más escribo de historia, entonces no, yo al menos yo no he tenido problemas. oye, ¿y tu marido? O sea, aquí en la casa somos fans de él. Esperamos sus videos, le hacemos sus recetas, pero nos divierte. Tenemos la duda si estudió para ser chef o no. No, él es comunicólogo, pero ha tomado cursos de cocina y cursos de vino. Sí, se ve que es un amante de la cocina, pero nos fascina esa frase de lo que pasa en la cocina se queda en la cocina. Y no, 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 o sea, además aquí en casa ya es cuando salen sus videos lo tenemos que ver en familia, o sea, ni siquiera, no, no lo veas hasta que llegue, me dice mi marido. Entonces, felicítalo de nuestra parte, dile que adoramos sus videos, es genial, a mí me encanta su personalidad. Yo le digo. Otra pregunta en cuanto a las ilustraciones de mexicanas que hicieron historia. ¿Qué tan involucrado estuviste tú en esa parte de las ilustraciones? En el primer libro no estuve nada involucrado, de hecho yo no vi las ilustraciones hasta que estuvo listo el libro y sí me hubiera gustado hacer un par de comentarios que ya no pude hacer porque todo lo coordinó Fa Orozco. Quizás yo creo que el comentario que más me pesa es que no hayan dibujado a Juana Cata como Tehuana, porque justamente en el texto ya está describiendo su traje típico y no la dibujaron así, entonces creo que pierde mucho. Pero en general creo que funcionó bastante bien. Para el segundo libro me mandaron los bocetos y yo sí tuve comentarios, así como estaría bien que pusieran tal elemento que esté en el texto o tal elemento define al personaje. Entonces, sí pude hacer comentarios. Y también en las que están vivas, que entrevisté a todas las mexicanas que están vivas, ellas también hicieron comentarios sobre sus bocetos. Sí, en especial a mí me fascina uno que hizo Mariana Pavlova de Virginia Fábregas. Es una Está bien bonito. preciosidad esta ilustración, ¿eh? O sea, es la que más me gustó de todas. Y también, ¿qué tan difícil es? Porque este libro fue un libro muy distinto a los tuyos, como decíamos hace rato, pero es un libro que se hizo en equipo, básicamente. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil es trabajar así cuando tú estás acostumbrado a trabajar bien independiente? Fue una experiencia completamente diferente, fue un reto, porque teníamos que elegir entre todos a las 50 mexicanas. Y pues la editorial necesitaba un tono de texto, entonces pues sí tenía que estar, pues al principio estar rebotando todo con ellas y pues al principio yo sí me sentí un poco frustrado porque había puras correcciones, pero en cuanto ya me encaminé, más bien fue yo trabajar en mi casa en privado con estos textos y los iba mandando en tandas para que Fa pudiera coordinarlo con las ilustradoras y también Fa hiciera comentarios sobre los textos. Entonces, pues así. Pero Sí, a muy Fa bien. también le gusta mucho la literatura infantil, entonces, bueno, Sí, fue y buena Fa es una orientación. persona súper creativa, entonces de repente en algún texto me decía, oye, esto está buenísimo, ¿por qué no mejor hablas de esto? Y sí se encaminó hacia allá. Entonces sí, la verdad es que trabajar con Fa es muy rico y es muy triste que no hayamos podido trabajar para esta segunda parte, pero bueno, es que ella está trabajando su novela y no tenía mucho tiempo, este, pero bueno, se le invitó y ojalá podamos trabajar en un futuro juntos otra vez. Me preguntan aquí sobre qué hecho histórico nunca escribirías. Mm, no sé. Este, digo, de México, probablemente de la segunda mitad del siglo XX para acá, yo ya no escribiría. Me gusta que mis muertos estén bien lejos.
De lejanitos, para que no haya susceptibilidades. También aquí Gato Gris nos dice que una vez que pase la cuarentena, que a dónde te gustaría viajar, a dónde sería el primer lugar que viajarías. Ah, pues teníamos un viaje en septiembre a Italia y Aeroméxico nos dejó moverlo. Lo más lejos que lo pudimos mover fue abril, entonces espero que ya podamos viajar, Que ya haya que al vacuna. menos haya vacuna para que no se pierdan los boletos, pero pues sigue siendo el plan ir a, a Italia o a San Antonio, que también mi mamá tiene una casa allá, al menos para irnos a relajar, porque eso es un montón de casas ahí que tienen una alberca, entonces al menos podemos tirar a la alberca. Sí, aunque ya ves, bueno, en lectura con causa, todas las de San Antonio ya te quieren allá Sí, para ya estoy entrevistas. viendo con ellas para hacer Sí. alguna presentación por allá. ¿Cuándo y cómo fue? ¿Cómo sobre qué hecho histórico? Espérame. Bueno, aquí dicen, es cuestión que Francisco Martín Moreno no es historiador, es que es muy controversial. Mm, espérame, es que estoy leyendo las preguntas. ¿Cuál es tu próximo libro? Malinche. Maliche, ¿para cuándo sale, Pues todavía no tengo fecha en sí. Tendría que salir antes de agosto. Yo creo que para junio, para que esté posicionado para agosto, que son los 500 años de la caída de Tenochtitlan, o que salga en julio y que yo haga la promoción justamente en agosto. Entonces, pues ya ahí veríamos, pero digo, son temas de marketing de la editorial que les corresponden a ellos. Al menos el texto ya está en proceso de reescritura y yo creo que en cualquier momento vamos a empezar ya a trabajar portada, contraportada y forros y todo. Y por lo que entendí, no tienes otro proyecto después de Malinche, como que dices, estás en tus 6 meses sabáticos Pues es que para... sí, este año publiqué 3 libros. México a tres bandas con Leopoldo Mendívil y Juan Miguel Zunzunegui. Eh, Querido Don Benito, que era un libro que realmente estaba listo desde el año pasado, pero de repente la editorial se le ocurrió, si vamos a sacarlo ahorita, y entonces pues salió. Y luego Mexicanas, que hicieron Historia 2, entonces me di cuenta que había partes de Malinche que ya me estaban costando mucho y yo creo que era por una saturación. Entonces decidí que lo mejor que podía hacer ahorita son 6 meses de no escribir, de no planear nada y simplemente ponerme a leer lo más posible, sobre todo novela histórica, leer sobre el siglo XIX, a ver si sale alguna historia que me interese o me emocione, pero ahorita estoy recargando pilas. Y has recomendado mucho, yo tengo curiosidad, a ver qué me puedes decir de los libros, porque los quiero leer, Reyes Malditos. Ahorita estoy leyendo el segundo de Los Reyes Malditos. Me gusta mucho, creo que son buenos. Los primeros 6, porque el séptimo como que ni siquiera es parte de la historia principal, es una cosa muy rara. Pero los 6 primeros son buenos. Sí van bajando un poco de emoción. Este, no sé cómo describirlo. O sea, no es que sean malos, pero yo creo que es el mejor es el primero. O sea, si los ordenamos por qué tan buenos son, van para abajo. Pero no significa que el último sea malo, pero sí creo que son muy buenos y creo que sí son también parte de los pilares de la novela histórica moderna. Ok, perfecto. Pues nada más para terminar, súper agradecerte, muchas gracias. No sabes el gusto que me da tenerte aquí, porque en serio, la novela histórica me gusta mucho. Y nada más para terminar, una pregunta ¿tú cambiarías algo de cómo se da la historia en México a los niños en primaria y en secundaria? Sí, les enseñaría sobre los personajes más que sobre las fechas. Creo que si entendieran contextos y si entendieran los personajes, eh, les gustaría mucho más la historia. Me apoyaría en la ficción histórica también, ya sea cine, televisión, libros, porque al final muchos, pues vamos creciendo así. Hay mucha gente que, por ejemplo, no le gusta la historia y de repente vio alguna telenovela histórica y dijo, ah, no estaba tan aburrida la historia. Entonces yo creo que sí son herramientas para que la gente se interese justamente en el pasado de su país. Entonces sí metería mucha ficción histórica. Y además
que en México, pues en la currícula te hacen leer durante primaria, secundaria y preparatoria, y mucho de lo que se lee es de otros países. Entonces, si leyéramos sobre México, creo que también ayudaría mucho. Creo que hemos tenido una visión muy malinchista en ese sentido, y en México en los últimos 100 años se han escrito grandes novelas históricas que son muy interesantes y que podrían eh, hacer que los niños y los jóvenes se interesen. Sí, de hecho te hago esa pregunta porque yo fui maestra de historia en prepa y a los chicos les fascinaba la historia de la Segunda Guerra y demás, pero cuando veíamos historia de México, decían, es que son muchas fechas y planes. Decía, pues véanlo como qué pasó y por qué pasó, las fechas después las buscas. Sí. Y ahora que leo tus libros, me gustaría regresar a ese momento y decirles, a ver, léanse este libro y después platicamos y la historia de México es tan fea. Es más, la historia de México es bien pasional, o sea, hay de todo. Por eso se Sí, han hecho hasta telenovelas de nuestra historia. justamente uno de mis tweets más populares de los últimos 10 años en la cuenta de Porfirio es, si les gusta Juego de Tronos por ver quién se va a quedar al final en el trono, nada más dense un chapuzón por la Revolución Mexicana y van a ver que es lo mismo. Todos peleándose por la silla presidencial. Sí, hay épocas que dices, en 5 años hubo 6, 7 presidentes, 8 presidentes. Sí, Entonces, es una guerra de pasiones enorme. Pero bueno, muchísimo gusto, Pedro, de que se haya podido. Digo, aquí tengo mis libritos para que alguna vez, si coincidimos en alguna feria, cuando esto del COVID se acabe, me los puedas firmar. Y pues bueno, que sigas escribiendo ahorita, descansa estos 6 meses para que pues, después nos sorprendas y ya estaremos esperando la Malinche. vale. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.